Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. El Evangelio es poder de Dios y salvación para todos los que creen. Muy buenos días tengan a cada uno de ustedes en este hermoso amanecer del viernes 11 de julio del presente año. Mi nombre es Eduardo Andrés y es para mí una gracia el poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo hoy en esta mañana. Y el Evangelio de hoy que vamos a meditar está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 23. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Entregará a la muerte hermano a hermano, y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Y si también en esta los persiguen, márchense a otra. Yo les aseguro que no acabarán de recorrer la ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús introduce el Evangelio diciendo: ovejas entre lobos, y luego dice: prudentes como serpientes y sencillo como palomas. La primera muestra del contexto difícil y peligroso y en que los discípulos son enviados. Por un lado vemos la situación peligrosa en que se encontrarán los discípulos enviados a la misión. Y por otro lado, la expresión yo los envío, eso quiere decir que yo los envío, pero yo los protegeré, yo estaré con ustedes. Porque Jesús los envía, Él los protegerá. Cuando Jesús envía a alguien, el Espíritu de la verdad está acompañando a esta persona. Entonces Jesús le dice: yo estaré con ustedes. Yo los envío como ovejas entre lobos, dice Jesús. En este texto pareciera que Jesús envía a los apóstoles a un lugar peligroso. Pero miremos qué nos dice San Juan. San Juan Crisóstomo nos dice lo siguiente: no los manda simplemente donde están los lobos, sino en medio de los lobos. De esta manera, venciendo las ovejas a los lobos y extinguiendo en medio de ellos, y no pereciendo a pesar de sus mordeduras, sino atrayéndolos a sí mismo, hace ver de un modo más claro lo que puede hacer. Ciertamente causa más admiración la transformación de sus mentes que el hacerlos parecer. Entonces esto nos lleva y nos dice: yo los envío, dice Jesús. Y esa es la seguridad y la confianza del cristiano. Nosotros a veces tenemos miedo a las mordeduras, a estas mordeduras que podemos llamarles críticas u a otras cosas. ¿Y quién se burla de nosotros o de nuestra fe? A veces preferimos aparentar como un mundano, vivir una fe auténtica, capaz de atraer a otros al rebaño de Jesús.
Si nos hiciéramos esta pregunta, ¿cómo estoy como cristiano? ¿Seré un cristiano auténtico o tendré miedo a evangelizar a otros? Darán testimonio de mí, dice Jesús. No oculta Jesús a sus discípulos que su seguimiento es una vida difícil. Jesús nunca dijo que sería fácil. Y a los que lo siguieron les decía: no tengo ni en dónde reclinar mi cabeza. El camino es estrecho, no tengo nada que ofrecerles, dice Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 20 nos dice: si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. A veces hay cristianos que no queremos batallar, queremos vivir una fe escondida, una fe acomodada a nuestro lecho de vida. ¿Qué pasaría si todos los católicos eligiéramos hacer la diferencia? Sí, la diferencia en la sociedad, la diferencia de nuestra forma de ser, de nuestra manera de pensar, de cómo proyectar lo que estamos diciendo y lo que estamos hablando, de comportarnos tales como cristianos. Mira, ¿qué pasaría si los jóvenes eligieran ser testimonio ante sus amigos? Sí, ante sus amigos en unas fiestas. Mira, de cómo se porta un cristiano, de cómo se porta un joven que conoce a Cristo en las fiestas, en lo que ven, en lo que escuchan. ¿Qué pasaría? Y así darían testimonio de mí, dice Jesús. Serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Muchas veces nos alejamos de la palabra, nos alejamos de aquello que nosotros nos vio nacer de nuevo. Y hoy, mi querido hermano, mi querida hermana que me escucha, si tal vez en estos momentos estás pasando por tribulaciones o estás pensando en dejar el camino del Señor por miedo o porque te sientes en medio de lobos y que no encuentras a dónde ir, hoy Jesús te dice: el que persevera hasta el fin, ese se salvará. La salvación está en Jesucristo. La salvación está en Jesús, Eucaristía, en ese pedacito de pan al que tú y yo comemos cada domingo, a ese Cristo vivo en la Eucaristía, al que te dice: ven, que yo quiero estar conmigo, al que te dice: abre la puerta que yo cenaré contigo, al que te dice: cierra tu cuarto y mi Padre, que está en lo secreto, te escuchará. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide y que Dios te proteja, querida hermana, querido hermano. Este es mi compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.